Y bueno amigos, todo listo para otro video, segundo video del día, que creo que va a quedar interesante porque muchachos, ha regresado Jorge Ramos, recordemos todos a Jorge Ramos y su banda, a tirar hate y a hacer el ridículo absolutamente con el tema del Real Madrid. No me explico cómo un tema como ESPN lo mantuvo durante tanto tiempo, pero no me explico muchísimo menos cómo TUDN es capaz de contratar a un tipejo de estos. Y ya van a ver por qué les estoy diciendo, ha vuelto pero recargado, me encontré ese clip. He dicho, buf, para volarse la cabeza, ¿no? Y bueno, estaba ahorita viendo el partido del Barça, aguanté hasta el último minuto a ver si el Girona le ponía la cara colorada a los Negreira Boys para meterle un poquito de presión de cara al próximo fin de semana. Aunque bueno, el Madrid con la facilidad que tiene para revivir muertos últimamente es que no me esperaba mucho. Pero bueno, sinceramente el Girona es que es demasiado malo. Tuvieron unas en el primer tiempo que si es Haaland el que está ahí o Harry Kane que está en un momento de forma espectacular, seguramente no la cuentan. Viene video cargadito, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, arrancamos. Chicos, quería empezar con esto que va a ser muy rápido, no me voy a enredar mucho con esto, sino para que veamos más o menos cómo es el tema con los Negreira Boys y que debería estar pensando Frenkie de Jong, por poner un ejemplo de uno de los pocos o uno de los tantos que han acosado durante muchísimo tiempo. Colocan esto y dice: nieto de Johan Cruyff, padre de Fede Valverde, no cobra 40 millones, capitán del FC Barcelona, simplemente don Frenkie de Jong. Y bueno, alguien del Real Madrid le ha puesto pues esto. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Mi honesta reacción cuando por enésima vez De Jong no se baja el salario, sale expuesto defendiendo con la mirada, perjudicando el juego del equipo, y sus fanboys de 15 años dicen que deberían quedarse porque es guapo, rubio y su relación con Mickey es goals. Bueno, hay un montón de hate. Otro que tuvo que salir por culpa de Frenkie de Jong y sus 40 millones. Hablando de Franck Kessié. Si Marc Bernal no se hubiera lesionado, Flick ya hubiera mandado a Frenkie de Jong a la tercera división de Honduras. Es la misma cuenta, o sea, se pueden percatar de la cantidad de hate que le cayó a De Jong por parte de esta cuenta y que hoy le está alabando. No es que esta gente es sencillamente maravillosa. Tienen un nivel de retraso que muy pocas veces es capaz de verse algo así. Ya ni siquiera hablo en el mundo del deporte, el mundo del fútbol, sino en el mundo en general. Pasamos a lo siguiente, cracks. Amigos, a este le he puesto un poquito de velocidad para que se escuche un poco rápido. Vamos a ir volando con este video, no quiero que se haga tan largo. Y quiero ver cómo este hombre en el carrusel deportivo habla sobre la liga censurando absolutamente todo lo que está sucediendo en relación a la protesta que están emitiendo por el partido que se va a jugar en Miami. Para sorpresa de nadie, la liga lo ha censurado. La liga lo censuró. Afortunadamente está la radio y lo cuenta. Lo censuró ayer, los 15 segundos de Real Oviedo Español. Sí. Lo ha censurado hoy en el Sevilla-Mallorca y lo ha censurado en Montjuic en el Barcelona-Girona. Y encima, para más narices, aunque con Armando había pactado otra expresión, que debería haberla dicho para más huevos, voy a decir. Lo que lucen, o para más varios, lo que lucen es compromiso por la paz. O sea, la liga, que es una institución que censuró y manipuló el homenaje al pueblo palestino en San Mamés hace una semana, tiene los santos bemoles de ocultar y censurar los 15 segundos de protesta de algo más banal, más puramente profesional, poniendo un letrero compromiso por la paz. Es denigrante. O sea, es lamentable, es absolutamente lamentable. Tienen los santos bemoles de poner compromiso por la paz, cuando vienen de censurar el homenaje en la Catedral del Pueblo Palestino, en el que lo único que había era stop genocidio. Pues bueno, de esta forma lo hacen. La Liga lo ha vuelto a censurar. Por cierto, este humilde periodista todavía está esperando que la Liga se digne a dar una explicación de qué pasó en la Catedral en San Mamés. Tranquilo. No responden, no cogen el teléfono, y no habrá respuesta. Dicen que hay un libro de estilo, que los compromisos políticos que saltaron por los aires, por ejemplo, con lo de Ucrania, pero ahora ya no. Porque es que es de recibo que censuren 15 segundos de protesta en un partido de fútbol y pongan un plano cenital ridículo, lamentable, y pongan el lema compromiso por la paz. Se creen que somos tontos. Es tremendo esto. Además abusando de un mensaje que tú no compartes y que implica 70.000 asesinados por una protesta de 15 segundos que es de ámbito puramente profesional. O sea, de verdad que es lamentable. Pues esa es la liga. Esa es la liga. Empate a 0, Flaky. Mi vecino. Es que es absolutamente maravilloso, muchachos, y es llamativo que en este tipo de medios de comunicación, la verdad no me esperaba que fueran a reventar de esta manera la liga, porque le están poniendo en su sitio de una manera impresionante, que habrá que decirlo. Y así como hemos criticado muchas veces la prensa ocultando cosas, siendo cómplice de muchas situaciones absolutamente lamentables que se viven en el entorno fútbol español, también hay que, cuando se haga algo bien, vamos a colocarlo muy entre comillas, porque esto no se está haciendo bien, este es su trabajo, criticar las cosas como son, ejecutar su trabajo como periodista. También habrá que decirlo, ¿no, muchachos? Creo que eso es un punto absolutamente brutal. Y bueno, Tebas, yo no sé de verdad
cómo va a acabar lo de Tebas, pero no sé sinceramente cuánto le queda a este hombre con toda la que le está cayendo. Yo estaría, seguramente Tebas también lo está bastante preocupado, aunque con tanto club que le hace el favorcito a Tebas en muchos sentidos. Vamos a ver cómo es que acaba todo. Siguiente video. Chicos, este otro video es un poco más corto, pero bastante sustancioso. No sé, parece que arriba ahí aparece como una marca de agua que se llama Es Diario. No sé de dónde sale, pero sé que el señor que está abajo y el que habla sobre lo que yo quiero reaccionar se llama, no sé cómo se llama, el canal de él se llama Voz Madridista. Lo seguí hace mucho tiempo, no sé por qué dejaron de aparecerme sus videos. Suele suceder en YouTube, por cierto, aprovecho para decirles que se suscriban, pongan la campanita para que YouTube les avise. Pero bueno, aquí está, yo veía muchos sus videos y me parece un tipo bastante interesante. Aquí habla de algo muy importante que la verdad es brutal. Creo que ellos entienden que realmente la Liga se ha convertido en una cosa que tiene interés por el duelo Real Madrid-Barcelona. Es una pena que crean que eso era así, porque yo recuerdo una etapa del fútbol español con equipos mucho más competitivos. De hecho, la etapa previa a Negreira, los que tenemos ya cierta edad y peinamos ciertas canas, recordamos como antes de los años 80 el Atlético de Madrid tenía 7 ligas y el Barcelona tenía 8. O sea, estaban prácticamente igualados y todo se dispara justo cuando empiezan pues este tipo de cuestiones de Tenerifes, historias, y empiezan los otros a acumular muchas más ligas, y los grandes perjudicados han sido el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Valencia, el Sevilla, el Betis, el Deportivo de La Coruña, que fíjate que ya no está ni siquiera en primera división. Todos estos equipos han callado a cambio de migajas. Me parece sumamente contundente de principio a fin, que la gente que quiere vender el tema Real Madrid-Barcelona, y antes de que pasara lo de Negreira, como dice este hombre, mucha gente con mucha edad se ha dado cuenta que esto ni siquiera existió en algún momento de la vida, ¿no? Es decir, que el Barça y el Madrid pues han tenido su rivalidad gracias a que ha habido una complicidad entre clubes que, como bien dice este hombre, se han estado conformando con migajas, o sea, con cualquier cosita, callando absolutamente todo. Es que recordemos que hace no tanto el Barça le filtraron quién iba a ser el árbitro principal de una final de Copa del Rey contra el Deportivo Alavés y cosas así, que los clubes se han ido callando, se ha hecho como una bola de nieve gigantesca que tiene una sola finalidad, y es favorecer al Fútbol Club Barcelona. Y el que diga que esto es mentira, pues bueno, es que sencillamente es que no tiene ni siquiera manera de entender absolutamente todo. Me parece maravilloso y ustedes no lo verán, a lo mejor muchos de nosotros lo pensamos así, yo lo pienso así, pero es importantísimo la gente que está haciendo videos para YouTube con este tipo de cosas, los que les damos también un poquito más de amplitud, porque a lo mejor 1000 personas ven este video que estoy haciendo y no saben que existía este señor que está tomando este relato, y ese tipo de cosas me parece sumamente importante que se transmitan para que la gente entienda cómo ha ido creciendo esto de manera absolutamente lamentable. Vamos a cerrar con lo de Jorge Ramos y su banda. Y bueno, chicos, parece que ya Jorge Ramos, aquí está, lo tenemos en pantalla. Teníamos mucho tiempo que no lo veíamos, al menos yo. Y parece que se ha dignado a envejecer con dignidad, ¿no? Parece que se ha dejado de pintar el pelo. Pero bueno, eso es decisión propia. No me gusta entrar mucho en detalles personales porque cada quien pues como se sienta cómodo, ¿no? Mucha atención. Están especulando que este es el comienzo de la salida de Florentino Pérez del Real Madrid. ¿Qué está haciendo? Plagado en deudas. Desviste un santo para vestir a otro. Va tapando agujeros. Ha estado todos estos años, pero ya no puede más. Ahora, ¿qué hace? Un club que está valorado entre 5 o 6 mil millones de euros, vende el 40, vamos a poner 6 mil, vende el 49%, va a vender unos 3 mil millones de euros, de los cuales tiene una deuda aproximada entre 800 millones y 1.000 millones. Tapa todos los agujeros, deja un superávit de otros 1.900 millones y se va. Y cuando miran los números dice, no, ganamos con él no sé cuántas Champions. Nadie va a hablar del arbitraje y cómo se ganaron. De a poquito, lamentablemente, porque no es que me alegre, se va cumpliendo mi profecía. Va a ser un proceso, tiene que entrar plata de afuera, el equipo está en quiebra disimulada, pero va a quedar en cero y con 1.000 y pico de millones de euros en la cuenta bancaria. A la prensa española, Cadena SER ayer manejaba el tema. Este es el comienzo de la salida de Florentino, que no se puede ir así. Siempre se los dije, el día que Florentino se vaya les queda un agujero negro así.
Es que es absolutamente maravilloso, muchachos. A ver, esto pues me imagino que hace referencia a lo que se está hablando de que Florentino Pérez de alguna manera quiere convertir al club en sociedad anónima deportiva, al menos una parte del club. No, esto pues yo no entro ni salgo mucho ahí porque desconozco mucho el tema. Y bueno, seguramente cuando se vaya conociendo más detalles, a lo mejor hagamos algún video, ¿no? Pero este hombre yo llevo como 3 años haciendo videos para YouTube, tal vez más, ya no me acuerdo sinceramente. Y este hombre lleva básicamente todo ese tiempo diciendo, no, el año que viene el Madrid se quiebra, el año que viene el Madrid está en quiebra, ahora sí estamos en quiebra, ahora sí no sé qué, que Florentino no sé cuál. Tiene una obsesión por cargarse el de razón que todavía no acaba de ser del todo cierto, porque el hecho de que, pues yo lo entiendo así, no sé si estoy equivocado, de que el Madrid y Florentino Pérez estén buscando hacer este tema de mezclar la sociedad del club con una sociedad externa, entiendo yo que es para poder competir con algunos clubes que siguen estando muy por encima en cuanto al tema adquisitivo y en cuanto al tema económico, clubes que están siendo manejados por absolutamente países, industrias, una cosa impresionante, y es lo que entiendo que está buscando don Florentino Pérez, ¿no? Igual lo que me parece curioso es que ha vuelto Jorge Ramos y ha vuelto con su cuestionamiento otra vez con el tema del Madrid, de que están en bancarrota, de que no sé qué, de que no sé cuál, de que van a terminar no sé qué, no sé. O sea, me parece sencillamente maravilloso verlo llorar de una manera increíble. Obviamente Jorge Ramos pues está ahí todo el tiempo tirando mierda y es algo que pues ellos no van a terminar de soportar nunca. Lo que más le va a doler a Jorge Ramos es que ya te ves con el pelo blanco, Jorge Ramos, y no vas a poder aceptar jamás en la vida que te vas a morir y vas a ver al Madrid siendo todavía ganador, porque todavía lo pone de ejemplo, ¿no? Que no se van a hablar de números porque el Madrid habrá ganado Champions y vamos a seguir ganando, hablas del arbitraje, pero te repito, ahora que tienes el pelo blanco y que te estás acercando, como todos en la vida nos estamos acercando a morir, te voy a decir una cosa clara y sencilla, vas a seguir viendo al Madrid siendo el Real Madrid, al Real Madrid triunfar. Nos estamos adaptando seguramente a un nuevo modelo de fútbol, a lo mejor, no sé si va a ser conveniente, no sé qué va a pasar cuando se vaya Florentino, pero el Real Madrid va a seguir siendo el Real Madrid y vas a seguir mamando porque ya te lo ha demostrado el tiempo, ¿no? Así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar esperando que lo hayan disfrutado, sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, no olvides la campanita, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao, chao.